Así es, amén. Qué hermoso canto, Señor. Yo quiero más de ti. Si cada mañana nos levantáramos, ¿verdad? Diciéndole esto al Señor. Necesito menguar yo, no crecer yo, Señor. Tú tienes que crecer en mí. ¿Por qué? Porque hay bendición, mis hermanos, cuando dependemos más y más de Él. El Señor le decía al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él pedía, quítame esto, quizás te serviría yo de una manera mucho mejor. Mas sin en cambio el Señor le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona. ¿Cuándo? Cuando estás fuerte, cuando tú puedes, cuando estás débil. Dependemos más de nuestro Señor. Pueden tomar asientos, mis hermanos, y bienvenidos a todos allá en casa, en este clima, ¿verdad? Lluvioso. Decíamos, no va a haber lluvias. No, ¿cómo no? Tarditas, tardes, pero hay lluvias y por muchos lados a montones, ¿verdad? A donde faltaba el agua, ahora ya sobra el agua. Bueno, pero su palabra dice que mientras Él no venga, ¿verdad? Seguirá siendo las estaciones como son. Se seguirán cumpliendo. Así que gracias a Dios por ello. Y bienvenidos mis hermanos, bienvenidos a todos allá en casa. Esta semana supimos de varios que están con gripe. Esperamos que nada más sea, ¿verdad? Gripe. Por este tipo de clima se vienen las gripes. Entonces, pues gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos. Y vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias por un día más de vida. Tú nos permites dentro de tu misericordia poder ver este día. Gracias por el descanso de la noche. Gracias porque nos permitiste descansar, Señor. Poder dormir, Señor, en paz sin que estemos preocupados por alguna cosa, sino que podamos decir, Señor, gracias por el descanso. Gracias porque tú no descansas, tú no duermes. Tú estás al tanto de nosotros, Señor. Así que agradecemos esta oportunidad que nos das de venir a este lugar, de reunirnos, para que juntos como un cuerpo que somos, darte a ti la honra, la gloria, el honor y el reconocimiento. Damos gracias también por nuestro señor presidente, por nuestros gobernantes, por las autoridades que tú has permitido que estén. Señor, rogamos por ellas, que así como tu siervo Salomón, ellos llegaran a pedir, danos sabiduría para poder dirigir a esta gran nación. Así que, Padre, intercedemos por ellos y gracias por esta oportunidad que tú nos das de hacerlo. También te pedimos por todos los hermanos que están enfermos, esperemos que solamente sean gripas y no haya más, por todos los que todavía están pasando por tiempos difíciles, por esta situación que estamos viviendo, por aquellos, Señor, que ya no tienen nada que ver con este virus, pero que están en hospitales, que están siendo operados, que nos están pidiendo oración por ellos. Pedimos, Padre, que tú seas con ellos. Gracias porque nos das la oportunidad de interceder unos por otros. De esa manera demostramos nuestro amor, el amor que tú nos has dado, Señor, porque no es nuestro, es el amor que hemos recibido de parte de ti y es lo que podemos nosotros dar. Que en este día, Señor, tu palabra hable y todo lo que hagamos, Señor, todo lo que escuchemos sea guardado en nuestro corazón para llevarlo a la práctica, a la obediencia, porque esa es la manera en que a ti te glorificamos. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Pues lo siento que los tengo que levantar nuevamente. Perdón. Primeramente vamos a la lectura bíblica. Yo ya me quiero animar con el himno de firmes y adelantes. Bueno, vamos entonces a nuestra lectura bíblica que está en Colosenses capítulo 3, versículos 5 hasta el 18, ¿verdad? ¿Tiene? 16, perdón. Colosenses 3, 5 al 16. Vamos a escucharlo entonces. Adelante, por favor.
Colosenses 3, 5 al 16. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Amén. Dice este comentario del Pan Diario: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice esta hermana: mi esposo estaba parado debajo de las luces que iluminaban el campo de juego. Cuando un jugador del otro equipo bateó la pelota, él corrió a toda velocidad hacia el rincón más oscuro de la cancha para atraparla y chocó contra la baranda de hierro. Esa noche, mientras le daba una bolsa de hielo, pregunté: ¿estás bien? Se frotó el hombro y dijo: me sentiría mejor si mis compañeros me hubiesen advertido que me acercaba a la baranda. Los equipos funcionan mejor cuando trabajan juntos, y así también podrían evitarse lesiones. La Escritura nos recuerda que los miembros de la iglesia deben trabajar juntos y cuidarse como un equipo. Pablo nos dice que a Dios le importa cómo interactuamos, porque las acciones de un creyente pueden impactar en toda la congregación. Cuando nos ayudamos y servimos mutuamente, promoviendo la unidad y la paz, la iglesia florece. El apóstol instruyó a sus lectores: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De este modo nos estimulamos y protegemos unos a otros mediante vínculos de amor y sinceridad, con corazones agradecidos a Dios. ¿Cómo puedes compartir las Escrituras con otros para fomentar la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo? Fíjense que hace 8 días alguien nos dijo, ¿verdad?, qué hermosa se ve la bandera allá arriba, ondeando, ¿verdad? O sea, la verdad es cierto, es una hermosa bandera. Pero le decía yo a la hermana: ¿sabes qué es lo que hace más hermosa que esa bandera se ve así tan magnífica? Me dijo: ¿qué? ¿La altura? No. ¿El tamaño de la bandera? No.
que los hermanos, ¿verdad? Nos juntamos, algunos fueron a subir y poner la bandera, otros fueron a poner las lonas y trabajamos juntos. Eso fue lo que hizo Hermoso. Cuando el pueblo de Dios trabaja en unidad, cuando está uno dispuesto en qué puedo servir, en qué puedo atender, como nuestros hermanos sugieren que cada domingo, ¿verdad? Con amor nos atienden y que muchas veces no somos muy agradecidos. Cuando trabajamos en unidad, dice la Escritura, ¿verdad? Que va a haber bendición entre nosotros. Entonces, mis hermanos, aprovechemos estas oportunidades que Dios nos da para bendecir. Para bendecir. Somos su pueblo. Fuimos comprados a precio de sangre. Y ese amor, ¿verdad? No nos van a conocer porque venimos a la iglesia, porque cada miércoles estamos en las clases. ¿En qué conocerán los de afuera que somos sus discípulos, que somos sus hijos? Si ven el amor los unos con los otros, en eso seremos conocidos. Ahora sí, mis hermanos, pónganse usted de pie y vamos a entonar este hermoso himno. Este no lo podemos entonar sentado, bueno, al menos que alguien tenga un impedimento, ¿verdad? Para poderse poner de pie. Este es un hermoso, el himno 397, que dice: firmes y adelante. Señor, pero debemos de estar firmes y adelante cuando vemos tanta situación tan difícil en el mundo, cuando estamos viviendo tiempos muy difíciles. Sí, firmes, constante y creciendo en todo tiempo, dice la palabra. Adelante, por favor.
Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Él es de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Una de las palabras que más se repite, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento es ¿por qué tememos? ¿Por qué? Dice este himno, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque Él va al frente de nosotros. Nosotros vamos siguiendo al general y Él ya ha ganado la batalla. No estamos desenfundando la espada, ¿verdad?, para ir detrás de los demonios. Él ya ha ganado la batalla. Y mientras permanecemos en Él, nosotros damos fruto. Entonces, hermanos, este es un hermoso himno que tiene muchísimos años de ser escrito. El siguiente himno, mis hermanos, quizá vaya un poquito acorde, ¿verdad?, a lo que en este mes festejamos. Damos gracias a Dios también por la libertad que tenemos como pueblo, ¿verdad?, como una patria que somos, y por la clase que mi esposa va a dar, ¿verdad?, sobre las 100 ovejas, me pidió que entonáramos este canto que se llama Visión Pastoral, así se llamaba, pero yo lo conocí siempre como 100 ovejas, o eran 100 ovejas. Así que, hermanos, disculpen si la música así no les gusta mucho, pero es la pista que encontré para que la podamos cantar. Eran 100 ovejas, las de su rebaño. Eran 100 ovejas de amante el cuido, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarlas fue. Encontró llorando, temblando de frío, ungió sus heridas, cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas
buscarla fue, la encontró llorando, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Amén. Eso nos recuerda a nosotros, hermanos. Esa oveja éramos nosotros. Podría haber cuidado las 99, pero no, Él va por aquella que está perdida. Eso éramos nosotros. Tomen asiento, mis hermanos. Tomen asiento. Y bien, pues queremos también, antes de pasar a la clase, ¿verdad?, que tienen nuestros niños, con esta hermosa parábola que continúa dando mi esposa estas parábolas, pues primeramente quiero dar la bienvenida a mi hermana Rosy, que está aquí. Ya tenía rato, ¿verdad?, que nos hemos comunicado en el WhatsApp, pero me dijo, ¿ya están? Sí, entonces vino a visitarnos. Bienvenida, mi hermana, pero también allá con mi hermano Fer, vienen familiares de él, ¿verdad? Así que por favor, ponte de pie, pónganse de pie para que los puedan conocer, de favor. Delfino Roldán, Marisabel Romero, bienvenidos, bienvenidos. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. ¿Hay alguien más que nos está visitando? Hoy los hermanos sintieron mucho frío para poder venir, pero gracias a Dios por ustedes que están aquí y están listos para escuchar esta bella parábola. Las parábolas, si se dan cuenta, son hermosas. Ojalá podamos aprender junto con nuestros niños para que allá en casa, mis hermanos, allá en casa podamos seguir hablando de lo que la Escritura enseña, porque es nuestra responsabilidad como padres enseñarles a nuestros hijos. En la iglesia tenemos el privilegio de poder enseñar estas cosas, pero la responsabilidad es de los padres enseñar a sus hijos. Así que adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto que otra vez nos acompañen para ver otra clase sobre una parábola más. Esta se llama Las 99 ovejas. Pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a aprender lo que tienes preparado para nosotros hoy. Bendice a cada uno de los niños y a sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos, esta parábola la pueden encontrar en Mateo capítulo 18. Y en esta ocasión el Señor Jesús estaba con sus discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían saber quién iba a ser el mayor o el más importante en el cielo. Cada discípulo tal vez pensaba, debo de ser yo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo les contestó el Señor Jesús. Recuerden que una parábola es un relato breve que a través de algún ejemplo nos enseña algo. En esta ocasión, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el más importante? El Señor Jesús lo que hizo fue llamó a un niño y les dijo así a sus discípulos, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y los discípulos tal vez no sabían ni qué pensar con esto. ¿Cómo? ¿Cómo que tener que ser como un niño? Recuerden que en otra ocasión los discípulos habían tratado de impedir que los niños se acercaran a Jesús y Jesús también los regañó por eso y dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de tales es el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Esa es otra historia. Pero en esta historia el Señor llamó a un niño, le dijo, ven, y los discípulos les dijo, tienen que ser como este niño para entrar al cielo.
Eso sí que no lo entendían los discípulos, porque tenían la mentalidad que muchos adultos tienen hoy, que los niños no son tan importantes como los adultos. Por eso a veces los adultos les decimos a veces a los niños, cállense, es cosa de adultos, no interrumpan, estamos viendo cosas importantes, etcétera. Pero aquí en la iglesia Dios es amor, tomamos en cuenta que los niños son muy importantes y por eso les damos una parte del servicio, se las dedicamos siempre a los niños. Jesús fue el ejemplo de esto. Jesús les dijo que de tales es el reino de los cielos. Y después de eso, él dio unas advertencias muy fuertes de qué va a pasar si alguien le pone piedra de tropiezo a los niños, si alguien estorba que los niños aprendan de las cosas del Señor. Dio varias advertencias muy fuertes ahí en Mateo capítulo 18. Y después de esas advertencias, el Señor Jesús dio una parábola. Vamos a leer esta parábola. Es Mateo 18, versículos 12, 13 y 14. Y dice así: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Chicos, vamos a imaginarnos a un pastor. Imagínenselo en la época de Jesús, afuera en el campo, buscando pasto, buscando aguas tranquilas para que las ovejas puedan estar bien, estar seguras, a poder alimentarse y todo eso. Y pues él tiene que vigilar a las ovejas, tiene que cuidarlas de los osos, de las serpientes, de los ladrones, de muchas cosas, de las inclemencias del clima. Y siempre está pendiente de todas las ovejas. Vamos a suponer que este pastor tuviese 100 ovejas. Si tuviera 100 ovejas, pues las conocería todas. Unas serían blancas, otras negras, otras cafecitas, unas de varios colores. Quizás hasta nombre les pondría a sus ovejas, pero más que nada siempre estaría pendiente de que estuvieran las 100 completitas. Y pues las va cuidando, las va guiando, las lleva por donde tienen que ir. Si está todo seco, pues tienen que encontrar un lugar donde haya pastito que puedan comer, hierba que puedan comer. Pero en la noche pues las guarda en algún lugar, ya sea adentro de un corral o algo así, o en donde pueda verlas todas para cuidarlas en la noche. Generalmente las ovejas pues las contaban en la noche ya cuando las guardaban. Y aquí vemos al pastor contándolas, 1, 2, 3 y hasta que llegó a 99 y ya no encontró la última. Entonces, pues se tendría que ir a buscarla. Después de guardar las 99, tendría que salir a buscarlas, volver a ir por donde fue, escuchar si escucha por dónde está tal vez la ovejita, mirar a ver si ve qué fue lo que pasó. Tendría que subir, que bajar, que caminar lejos, que mirar a lo lejos a ver por dónde está la oveja y tal vez tendría que recorrer mucho camino. A lo mejor ya estaría muy cansado el pastor porque ya fueron muchas horas que estuvieron en el campo, pero él no dejaría de buscarla por más que subiera, bajara, que se tuviera que trepar hasta que no la encontrara. Ya cuando encuentra la ovejita, pues le va a curar sus heridas, la va a checar qué tiene, tal vez está muy deshidratada o herida la ovejita, pero el pastor va a cuidar de ella. Incluso tal vez la tenga que cargar para ir de regreso con las otras ovejas. Pero ¿saben qué? Va muy contento porque encontró a la ovejita viva, tal vez con heridas, tal vez muy cansada o deshidratada, pero viva. Entonces estaría muy contento y por más cansado que estuviera, pues regresaría con su ovejita para guardarla con las demás, porque no quiere él que ninguna se pierda. Pues el Señor Jesús también esto le explicó a sus discípulos, que Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Se acuerdan del versículo que les leí? Les voy a volver a leer lo que dice. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. ¿Por qué les dijo esto a los discípulos? ¿Cuál fue la enseñanza de esta parábola?
Recuerden que los discípulos querían saber quién era el más importante, quién era el mayor, quién era el mero mero de los discípulos. Pero Jesús les dijo, no, no es así. Tienen que ser más bien como niños. No se tienen que sentir importantes. Tienen que ser humildes como los niños. Así como un pastor quiere que sus 100 ovejas lleguen al corral en la noche y estén a salvo, igual Dios quiere que todos puedan llegar al cielo y todos puedan estar a salvo. Y eso significa que Dios quiere que el niño más pequeño pueda ir, porque el Padre Celestial no quiere que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Yo les agradezco mucho, chicos, que hayan prestado atención a esta clase. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Muy bonita la clase, ¿verdad? Me están gustando mucho las parábolas, porque de esa manera tenía que hablar el Señor para que entendiéramos las cosas. Muchas veces, ¿verdad? Tienen que ser algo sencillo para poder hablar de las grandes verdades. Pues mis hermanos, vamos a preparar nuestros corazones para el mensaje del día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos permites nuevamente abrir tu palabra. Queremos aprender, Señor. Queremos que tu palabra transforme, cambie nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. Pedimos, Señor, que al escuchar de ella, no tan solamente seamos oidores, sino, como dice tu palabra, hacedores, o sea, obedientes a lo que escuchamos. Cuando vemos el gran amor que tú tienes por nosotros, cuando nos salimos del redil, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, tú dejas las 99 para ir por nosotros, porque nos amas, porque te interesas en nosotros. Tal fue tu amor por nosotros que diste a tu propio Hijo para que en la cruz del Calvario Él cargara con nuestros pecados. No hay más amor más grande que el tuyo, Padre. Así que pedimos que este tiempo sea de bendición, sigamos aprendiendo lo que tu palabra nos enseña y lo pongamos en práctica. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Perdón. Vamos a... ¿Se acuerdan ustedes qué libro estamos estudiando? ¿Ya no se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Timoteo, Marcos, Lucas, Juan, alguno de los 66 libros. ¿Quién da más? Primera de Pedro. Ahora vamos con el capítulo 2. A ver, y luego hasta hacemos caras cuando Mario nos dice, ¿qué pasó, hermanos? Ya sé qué. Se coagularon. Luego decimos, ¿por qué lo dice? ¿Por qué será, mis hermanos? ¿Por qué será? El día de hoy, mis hermanos, estaremos viendo la práctica, o más bien los desafíos de una nueva conducta. Los desafíos de una nueva conducta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Desde el capítulo 1, cuando iniciamos, mis hermanos, hasta el capítulo 2, versículo 3, hemos hablado de una vida acorde a nuestro llamado. Una vida acorde a nuestro llamado. Así como hemos puesto los ejemplos de personas que han ido a la guerra, ¿verdad? Como este joven Desmond Doss, ¿verdad? Que no ocupó ni nunca usó un fusil y le permitieron ir a la guerra y ayudó a muchísimos soldados a regresar a casa, ¿verdad? Esa película tan hermosa, Hasta el último hombre, ojalá y haya tenido oportunidad de verla. Vemos a hombres viviendo acorde al llamado. Hemos visto 28 versículos
de las grandes bendiciones, mis hermanos, que Dios ha dado a su pueblo, que Dios nos ha dado, mis hermanos. Recuerden que esta carta es escrita por el apóstol Pedro para animar, para traer ánimo a todos los creyentes del primer siglo que estaban pasando por un tiempo difícil, persecución, estar dispersos de su propia nación porque eran perseguidos, eran muertos. Nerón había iniciado una persecución, ¿verdad?, a todo lo que se daba. De hecho, había acusado a los cristianos de haber incendiado Roma. Entonces, sufrían en aquel tiempo, ¿verdad?, los cristianos. Y el apóstol Pedro les escribe para animarles. Y en 28 versículos que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, hemos visto las grandes bendiciones, mis hermanos, que tenemos como hijos de Dios. Y creo que no sé si tenemos que ponernos un dedo aquí para no dejar escapar ninguna bendición de la que escuchamos de su palabra. Porque muchas veces pareciera que escuchamos, pero salen. Grandes bendiciones tenemos como hijos de Dios. El día de hoy estaremos hablando de la práctica. No tan solamente nos llenamos de conocimiento y vemos qué lindas bendiciones, qué hermosas. No, mi hermano. Lo que Dios desea es que aprendamos y lo llevemos a la práctica. No es un lecho de rosas. Por eso también son los desafíos de una nueva conducta. Al conocer del Señor, hemos sido, ¿verdad?, hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas, dice el apóstol Pablo, ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La semana pasada, mis hermanos, vimos una hermosa clase, otra parábola, ¿verdad?, sobre los dos cimientos. El hombre prudente y el hombre insensato. Hasta entonamos ese canto, ¿verdad?, de que los niños les hemos entonado por muchos años. El hombre prudente y el hombre insensato. El hombre prudente es aquel sensato, previsor, advertido, cauteloso, avisado, sabio. Es el hombre que el Señor Jesucristo menciona en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que nos dice que construyó su casa sobre una roca sólida. Y aunque vendrían las lluvias, las inundaciones, los vientos fuertes, huracanados, ¿verdad? O sea, hablando de las luchas y las pruebas que pasamos, la casa se mantuvo firme. ¿Por qué? ¿Porque tenía buenas paredes? Buenos cimientos. Dice el Señor que su cimiento estaba sobre la roca sólida. Pero después, ¿verdad?, también habla del hombre insensato. El hombre necio, terco, irresponsable, tonto, absurdo. Todos esos son sinónimos, mis hermanos, de el insensato, que también construyó su casa, pero la construyó sobre la arena. Y también no fue exento, vinieron las lluvias, las inundaciones, los vientos fuertes. ¿Y qué le pasó a su casa? Se cayó. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentada sobre algo firme, no tenía una base sólida. E incluso vimos esas imágenes, ¿no? Que algunos, pues hermanos, eso es lo que tienen, y pusieron llantas y apilaron llantas y encima de las llantas su casa, ¿no? O vimos las tarimas puestas ahí y arriba su casa. Yo no sé si usted y yo nos animaríamos a vivir de esa manera. Pero, mis hermanos, el que oye y obedece la palabra de Dios, que esa es la enseñanza, ese es el hombre prudente. Ese es el hombre sabio, el que presta atención, el que para oreja.
el que lleva a cabo en obediencia lo que la palabra de Dios enseña. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver lo que el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice, porque toca algo similar. Y les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 2. Esta vez vamos a ver los versículos 4 hasta el versículo 10, pero vamos a leer los primeros 4 versículos del 4 al 8. Dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El apóstol aquí, mis hermanos, describe a nuestro Señor Jesucristo como una piedra viva, y a nosotros, a la iglesia, como un templo espiritual de Dios. Y note cómo comienza, ¿verdad?, este versículo 4. Acercándonos a Él. Acerquémonos a Él. Y aquí el apóstol no está hablando cuando venimos al Señor Jesucristo, creímos en Él para salvación, sino aquí lo que el apóstol está hablando es de un compañerismo, de un acercamiento personal, de un acercamiento habitual, real, cercano con el Señor, una relación así con nuestro Dios. Déjame preguntarte, mi hermano, ¿es así tu relación con Cristo? ¿Real, personal, cerquita del Señor? ¿O sientes una relación con el Señor tan alejada que solamente cuando hay problemas, cuando hay dificultades, lo buscamos? Porque dice la palabra: acerquémonos a Él. Tenemos esa bendición desde que creímos en Él. Él está con nosotros y su promesa es: nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Pero ¿quiénes realmente entonces son los que nos vamos? ¿Quién es la ovejita que se sale del redil? Nosotros, mis hermanos. ¿A quién acercarnos? Dice el apóstol Pedro: a la piedra viva. A la piedra viva. En el capítulo 1, versículo 3, se refiere al Señor como la esperanza viva. Y en el mismo capítulo 1, versículo 23, como la palabra que vive. Piedra viva, esperanza viva, la palabra que vive. Mis hermanos, esa piedra tiene vida en sí misma. Pero la bendición de esto es que da vida a otros. Y aunque leímos, aunque fue desechada por los hombres, ¿recuerda usted el pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 1? A los suyos vino, pero los suyos lo desecharon, no quisieron nada con él. Pero aunque lo desecharon, en el capítulo 1, versículo 20 vimos: pero Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Mi hermano, si esto no te trae alegría, si esto no te trae un motivo para darle gracias a Dios, no estás junto a algo que todavía está crucificado y muerto.
Porque muchos tienen la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Muerto. Pero dice la Escritura que al tercer día, ¿qué? Resucitó. Él no quedó en la cruz, no quedó en el pesebre, no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Al tercer día resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre y ha prometido regresar. Eso debería de animarnos, de motivarnos a simplemente decir: Señor, gracias, no estoy solo. Mi fe está puesta en una roca sólida, en una piedra viva. Así que, mis hermanos, alegrémonos, demos gracias porque tenemos una relación con Él. Acerquémonos, tenemos una relación con Él, no una religión con Él. Tenemos una relación con Él, con alguien que está vivo y que da vida. Por eso el versículo 5 nos identifica como piedras vivas. Él es la piedra viva que da vida. Y nosotros somos llamados piedras vivas, y entre más nos parecemos a Él, mis hermanos, dice su palabra que estamos siendo edificados como casa espiritual, fundamentada sobre la roca sólida, sobre la roca viva. Esto me hace recordar, mis hermanos, que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro en Mateo 16:18: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Recuerda usted? Pero mi pregunta es: ¿a quién le estaba diciendo sobre esta roca? ¿A Pedro o al Señor Jesús? Para muchos hay confusión de eso, ¿no? Es que el Señor le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo a Pedro. Al poquito tiempo de que dice el Señor, vemos que blasfema Pedro, niega Pedro. Sobre el hombre iba a poner el fundamento. Aquí es hermoso, mis hermanos, porque ahora el apóstol Pedro, el mismo que le dijo el Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, claramente nos dice que es Cristo y no Él, que es la roca sobre la cual la iglesia se fundamenta. Él es la piedra del ángulo, Él es la roca viva, no el hombre, mis hermanos. Y nosotros, mis hermanos, servimos en ella, fíjese bien, como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Apocalipsis 1:6 nos recuerda: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No necesitamos, mis hermanos, ningún otro mediador más que el Señor Jesucristo para podernos acercar al Padre. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pedro, Manuel, Cristo. Punto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Y Pedro nos dice: la roca sólida, la roca sobre donde está fundamentada la iglesia del Señor, es una piedra viva, Jesucristo. Así que, mis hermanos, y de la manera que nosotros tratamos y hacemos el bien a otros, como lo vimos en el capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Cuando dejamos estas cosas que cuestan, mis hermanos, por eso dice aquí la escritura, ¿verdad? Sacrificios espirituales que agradan a nuestro Dios. ¿Qué tal de fácil es amar a la persona o el hermano con quien no nos llevamos? ¿Es muy fácil? No.
Quítese de vosotros toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias. No es fácil, mis hermanos, pero cuando lo hacemos, ¿verdad? Son sacrificios que agradan al Señor, que nos edifican a nosotros y son de bendición a los demás. Ya en los versículos 6 al 8, mis hermanos, el apóstol recurre al Antiguo Testamento, recordando o relacionando más bien la piedra con tres pasajes importantes. El primero lo vemos en Isaías 28:16. Cristo es la piedra del ángulo. De hecho, hasta está escrito, ¿verdad?, en estos pasajes. Cristo es la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y sobre esa piedra, mis hermanos, descansa el edificio. Sobre esa piedra. Así también, mis hermanos, como hijos de Dios, confiamos, descansamos en nuestro Señor Jesucristo. Y hay una promesa: el que creyere no será avergonzado. El que creyere en esa piedra viva, el que creyere en esa piedra del ángulo, no será avergonzado. El segundo pasaje está relacionado con el Salmo 118:22, a donde se presenta, ¿verdad?, el contraste entre los que creen y los que no creen. Versículo 7 dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, deben de prestar atención a lo que dice. A los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra para tropezar, tropezadero para caer. ¿Y sabe qué? Todo esto se relaciona, mis hermanos, a la obediencia, como dice el versículo 8, de la palabra de Dios. Desobedecer el mensaje es rechazar el mensaje. Obedecer al mensaje es creer en el mensaje. ¿Y no fue interesante este mismo pasaje, Salmo 118:22? El Señor Jesucristo se los dijo a los sacerdotes y a los fariseos, que confiaban mucho en su religión, en sus costumbres, en sus tradiciones, y rechazaron lo que Dios ya había prometido: la llegada del Mesías. Lo tenían enfrente, mis hermanos, pero fue rechazado. Y les dijo este pasaje hermoso: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque aunque conocían el Pentateuco, aunque conocían la palabra de Dios, no obedecían la palabra de Dios. ¿Recuerdan incluso cuando Nicodemo vino con el Señor Jesucristo? Y de noche, para no ser visto, era un doctor ¿de qué? De la ley, un conocedor, un erudito. Pero el Señor le dijo cuál era su necesidad principal: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Punto, esa es tu necesidad. Tienes que creer lo que la Escritura ha hablado de mí, pero que es rechazada. Y el Señor les decía a estos sacerdotes y fariseos el rechazo que tuvieron. Bueno, pues ahora esa piedra era para tropezadero para ellos mismos. Se tropieza, mis hermanos, porque no obedecemos. Se tropieza porque no obedecemos. Nuevamente lo tenemos que decir, porque no creemos lo que Dios dice. Porque preferimos creer, ¿verdad?, en lo que nosotros sentimos, en nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura, la moda que se está imponiendo ahora en el mundo,
a las personas, pero no a Dios, no a su palabra. Y ahora nos enfrentamos con situaciones más difíciles, mis hermanos, que tenemos que aceptar, porque si no, ahora nosotros somos los que vamos a ser señalados, acusados. ¿Y qué estamos haciendo, mis hermanos? Como la ranita, acoplándonos, ¿verdad? Ahí al calorcito. Estamos bien aquí. Mis hermanos, necesitamos más bien creer lo que Dios dice en su palabra. Porque estos, lo dice bien este pasaje 8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a su palabra, a lo cual fueron también destinados. Se tendrán que enfrentar con el destino que les ha sido preparado por rechazar al Hijo de Dios. Pero gracias a Dios, yo creo que alguno hasta ahorita diría, bueno, y entonces, ¿cómo estaba motivando Pedro con estas palabras a la gente que estaba pasando por tiempos difíciles? Bueno, sigamos con el versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué está diciendo? Me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes no son así. Dice la Reina Valera, mas vosotros sois. Me gusta lo que dice la otra traducción, mas ustedes, pero ustedes no son así. Entonces, mis hermanos, creo que lo que tenemos que mirar y lo que tenemos que creer es lo que Dios dice y no lo que nosotros sentimos o cómo nos vemos. Por eso quiero hacer esta pregunta. Sea honesto, por favor. Sea honesto. ¿Cuántos aquí el día de hoy se sienten linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Eso. Pero notan ustedes cómo nuestra mente nos traiciona. No, santo, santo, no. No. Real sacerdocio, no, pues tampoco. Inmediatamente nosotros nos comenzamos a ver. ¿Será? No, pues si todavía tengo mi genio y todavía lucho con esto y todo. Oye, ¿sabes? Esto lo dice Dios. No lo dice un hombre. Ese es nuestro problema, mis hermanos. Debemos de dejar de mirarnos como nosotros nos vemos y mirarnos como Dios nos ve. Muchas veces en algunas predicaciones que he tenido en la sierra, siempre pregunto, levanten la mano los que se consideran santos. Nadie. Digo, ay, hermanos, Dios es mentiroso. No, ¿cómo que Dios? Porque Dios dice, ustedes son pueblo santo. Santo, o sea, apartado para su gloria, pero no lo creemos. Mas sin en cambio, Dios así nos ve. ¿No creen que debemos primeramente preguntar cómo Dios nos ve? Si eres un hijo de Dios, comprado por la sangre del Señor Jesucristo, eres llamado a ser su representante, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas estas palabras eran palabras del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero gracias a ese sacrificio, a donde ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre,
delante del Señor, fuimos alcanzados por esa misma misericordia y esa misma gracia. Y ahora somos, aquí está hablando el apóstol Pedro, ¿verdad? A todos los que están expatriados. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nos debemos de grabar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra identidad no se basa en nuestra relación, digo, no se basa en lo que nosotros pensamos o creemos. Se basa en la relación que tenemos con Él gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ayer le decía yo a un joven, porque me decía: don Manuel, yo quisiera acercarme a conocer un poco más de la Escritura, pero de antemano le digo, yo soy una persona de una mente matemática, una mente abierta, no soy religioso, no pertenezco a ninguna religión, pero creo que la Biblia es un libro interesante. La Biblia habla de finanzas, habla de anatomía. Sí, le digo, de todo eso habla la Escritura. Y comenzamos a hablar. Y le digo, ¿sabes qué es lo interesante? Que las personas son las que ponen las normas a Dios. Quieren acercarse a Dios, pero a su manera. Quieren decir, bueno, yo creo en Dios, pero conforme me sienta yo, ¿verdad? Que estoy a gusto. Y no preguntándole a Dios, Señor, ¿cuál es tu norma para acercarnos a ti? Porque tú eres Dios, no yo. No es lo que nosotros podamos hacer y lograr, mis hermanos. Es cómo nos ve Él. Linaje escogido. No pertenecíamos, no teníamos esta bendición, pero por medio de Cristo lo somos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo especial. ¿Recuerda ese canto tan hermoso? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha preservado, nos ha apartado para sí mismo. Dígame, ¿quién nos puede arrebatar de su mano? Nadie, mis hermanos. Pero sí necesito aclarar algo. De ninguna manera, mis hermanos, estamos diciendo con esto que la iglesia suplanta al pueblo de Israel. De ninguna manera. Dios va a cumplir sus promesas con Israel, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Él va a cumplir sus promesas con Israel. Pero vea lo que dice el apóstol Pedro. Los creyentes hoy en día somos esto: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántas veces lo he repetido? Como 4 veces, ¿no? ¿Por qué lo repito tanto? Para que se nos quede, para que se nos quede. Dejemos de poder decir, ¿verdad? No, es que yo soy cristiano. No, yo sí soy cristiano. ¿Sabes? Dios dice que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque tenemos un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso de veras que el apóstol nos recuerde que antes, sin Cristo, ¿verdad?, no éramos pueblo, no éramos hijos. Como diría el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por su misericordia, por su gracia, por su eterno amor, hemos sido alcanzados para tener salvación. Amén. Mire cómo el apóstol anima a los creyentes del primer siglo que estaban pasando por luchas, por pruebas, por persecución, por muerte. Esto es lo que son ustedes. Esta es su identidad y nadie se las puede quitar. Pero, ¿qué de nosotros, mis hermanos? ¿Qué de nosotros? Han pasado 2000 años. ¿Qué de nosotros?
¿Creemos lo que Dios dice? ¿Creemos lo que dice su palabra? ¿Creemos que verdaderamente somos linaje escogido? ¿Somos real sacerdocio? ¿Somos nación santa? ¿Somos un pueblo escogido por Dios? Porque si no lo creemos, mis hermanos, no nos preguntemos por qué estamos viviendo, ¿verdad?, en una montaña rusa. No nos preguntemos. Yo creo que Dios diría: te he dicho esto 2000 años. Esto eres para mí. Pero no lo crees. Necesitas creerlo para poder vivir acorde al llamado que tienes. Hemos anunciado las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra responsabilidad. No llevar una religión. Le decía yo a Valentín: Valentín, yo no te estoy predicando una religión. Yo no veo que la religión haya ido a la cruz del Calvario o que haya resucitado al tercer día. Quien fue el Señor Jesucristo. Un hombre, una persona que me amó, que pagó el precio de mi salvación, que resucitó, que está vivo. Por eso está puesta mi fe en él. Y él me dijo: fíjese que es la primera vez que yo escucho eso y yo estoy buscando una religión. Le digo: busca al Salvador mejor. Porque de la religión, de verdad, de la religión te vas a sorprender, te vas a desilusionar. Pero del Señor, del Salvador, no. Y es lo que deseas, una relación contigo, Valentín. Que tú creas verdaderamente que Él va a estar a tu lado. Él caminará a tu lado. Que te amó tanto que fue a esa cruz, extendió sus brazos. Su Padre cargó en Él el pecado tuyo, el pecado mío. Y le decía yo, vuelvo a repetir: ¿te escuchas religión? No. Escucho a alguien llamado Jesucristo. Le digo: eso es. Y Dios hará su obra. Quiero terminar con ustedes, mis hermanos, en este día, invitándoles a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo está relatando su conversión, de cómo Dios lo mandó a ser el ministro, el predicador, el misionero para el pueblo gentil, mis hermanos, el pueblo que usted y yo éramos, el pueblo gentil. Mire lo que dice el versículo desde el 17, pero note usted bien. ¿Cuál es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Iba a ir a predicarles las buenas nuevas. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿No es hermoso? Le decía yo a Valentín ayer: ¿viste la palabra religión? No. Para que crean, para que por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que nos mandó el Señor a predicar, mis hermanos. No una religión, una relación con alguien que es real, Jesucristo, que es la piedra viva sobre la cual se edifica. No seamos insensatos, seamos prudentes. Escuchemos lo que dice la palabra y llevémoslo a cabo. Padre,
Te damos gracias porque qué bendición de verdad es saber lo que somos para ti. No cómo nos vemos nosotros, cómo nos sentimos. Porque Padre, cuando nos comenzamos a analizar a nosotros mismos, Señor, nos vemos tan miserables. Esa es la realidad. Te hemos fallado, hemos pecado, hemos abandonado, hemos dejado el servirte a ti, al Rey de Reyes. Nos hemos acomodado a la moda del mundo. Ahora se nos hace mucho más fácil encender la televisión y ver un mensaje o verlo en el celular. Padre, te pedimos perdón antes que nada, porque recordamos a aquellos primeros cristianos que por su fe estaban siendo perseguidos, desterrados, muertos. Ellos sí estaban pasando un tiempo difícil. Así que, Señor, perdónanos, porque debemos de prestar atención a lo que tu palabra nos dice, a cómo tú nos ves. Señor, si hay alguien en esta mañana que necesite de ese perdón que solamente tú das, de esa relación íntima y personal que se puede tener contigo, que tu Espíritu Santo toque su corazón. Que pueda esta persona poder decir: yo necesito de esa relación. Yo necesito sentirme así, amado, perdonado, teniendo una relación íntima, personal con mi Salvador. Dejar de ser un oidor y ser un hacedor. Dejar de ser una persona que está convencida a estar convertida. Padre, tú sigue obrando en los corazones, porque es a través de tu Espíritu Santo, por tu palabra, que tocas y transformas los corazones. Y si hay alguien en este día que está con esa necesidad, pueda venir delante y decirte: Señor, te necesito. Perdona mis pecados. Perdona que el lugar que debes de ocuparlo tú, lo he ocupado yo. Reconozco que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario fue por amor a mí. Y que al creer en ti, tengo paz para con Dios. Dejo de ser su enemigo. Y ahora soy hecho hijo de Dios. Con todas estas bendiciones que tú nos dices en tu palabra, que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque tenemos una responsabilidad grande para hablar de las virtudes de aquel que nos amó tanto, que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por esa bendición. Si el día de hoy alguien está pasando por un tiempo difícil, por pruebas, por luchas, que pueda entender que su fe está puesta en la roca sólida, que sí, van a venir las lluvias, las inundaciones, los vientos, los problemas, pero no va a caer la casa porque está sobre la roca, o la roca viva. Gracias. Gracias por esa confianza. Gracias por esa verdad que está en tu palabra. Que vivamos acorde al llamado que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Les invito, mis hermanos, que en lo que recogemos nuestras ofrendas, entonemos este precioso himno. Porque Él vive,
¿qué le pasa a usted y a mí? Nosotros también vivimos. Él vive, es la roca viva. Así que adelante, por favor. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da, cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Porque Él vive, la roca viva, nosotros vivimos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que el Señor los guarde. El día miércoles 6:45 la femenil, 8:15 la varonil y jóvenes 8:30 de la noche. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle